Acabábamos de volver del registro civil. Mi marido descorchaba una botella de cava mientras yo noté un extraño sedimento en mi copa. Él se acercó al coche y, en ese instante, apareció una adivina en la cancel. No bebas el vino que te ofrezca tu marido. Un soleado día de octubre se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de suaves tonos anaranjados, cuando un Volkswagen Passat negro se detuvo con suavidad ante la baja cancela metálica de una casa unifamiliar, en la tranquila calle de los Jardines. El motor se apagó, y en el silencio que siguió se oyeron los sonidos lejanos de la ciudad al atardecer. En algún lugar sonaba la bocina de un autobús, un vecino había encendido la radio, y en el jardín de enfrente, las últimas hojas amarillas susurraban bajo la ligera brisa. Sofía abrió lentamente la puerta del coche y apoyó con cuidado los pies en el asfalto, procurando no engancharse los tacones con el borde del vestido. Un sencillo vestido blanco, un poco por debajo de la rodilla, era lo único que recordaba que ese día se había convertido en una mujer casada. La tela se había arrugado un poco durante el viaje, y ella alisó instintivamente los pliegues sobre sus caderas. En la mano izquierda sostenía una pequeña carpeta de cuero con los documentos del registro civil. El certificado de matrimonio todavía olía a la tinta fresca de los sellos y al ambiente oficial de la administración. «Bueno, ¿ya estamos en casa, mi querida esposa?», dijo Javier, rodeando el coche desde el asiento del conductor. Tenía una voz profunda y agradable, pero hoy la palabra «esposa» sonó especialmente solemne, casi oficial, como si estuviera leyendo un texto de un papel. Javier era un hombre alto, de unos 35 años, de hombros anchos y pelo oscuro cuidadosamente recortado, que siempre peinaba con gomina. Sus ojos grises seguían con atención cada uno de sus movimientos. Hoy llevaba un estricto traje azul oscuro con una fina raya blanca, el mismo que solo se ponía para reuniones de negocios y eventos importantes. Sofía asintió, ajustándose el bolso en el hombro, todavía sin asimilar del todo lo que había ocurrido. Su largo cabello castaño, que por la mañana había peinado con tanto esmero en un elegante recogido, ahora estaba ligeramente despeinado, y algunos mechones se habían soltado de la horquilla. Hacía solo 3 horas, estaban en la pequeña sala del registro civil número 2, en la calle Mayor, frente a una mujer corpulenta de mediana edad con un austero traje gris. La funcionaria leía monótonamente el texto de los votos, ajustándose de vez en cuando las gafas en la nariz. Sin invitados, sin los ramos de rosas blancas que ella había imaginado desde niña, sin las felicitaciones de familiares y amigos, sin exclamaciones de alegría ni aplauso. Solo ellos dos testigos, un hombre con una chaqueta gastada y una mujer con cara de cansancio a quienes se lo habían pedido en el mismo pasillo del registro 5 minutos antes de la ceremonia, y un trámite rápido que no duró más de 15 minutos. Incluso se intercambiaron los anillos de forma mecánica, sin la emoción que Sofía había esperado toda su vida. «¿Por qué no invitamos al menos a tu hermana Carmen?», le había preguntado ella mientras bajaban las amplias escaleras del edificio. «¿O a mis padres? Mamá se llevará un disgusto enorme cuando se entere de que se ha perdido la boda de su única hija». Javier se detuvo, la rodeó por los hombros con un brazo y sonrió con dulzura, casi con ternura. Su mano era cálida y firme. «Sophie, cariño, ¿no es romántico pasar este día solo los dos? Piénsalo. Sin prisas, sin miradas ajenas, sin la necesidad de sonreír a tíos y tías desconocidos, ni de agradecer regalos que luego acumularán polvo en un armario. Este es nuestro día, solo nuestro. ¿No quieres que nos pertenezca exclusivamente a nosotros?». En ese momento, sus palabras le parecieron muy razonables y acertadas. Javier siempre sabía encontrar los argumentos precisos, elegir exactamente las palabras que calmaban sus... Durante los 8 meses de su relación, le había demostrado en más de una ocasión que él entendía mejor cómo debían actuar en cada situación. Cuando en verano ella quiso presentarle a sus amigas del colegio, Elena y María, en una reunión de antiguos alumnos, él la disuadió con delicadeza. «¿Para qué necesitamos opiniones y consejos ajenos? Nos entendemos perfectamente. Tenemos todo lo necesario para ser felices». Cuando ella proponía ir a ver a sus padres, él siempre encontraba buenas razones para posponer el viaje. Un proyecto urgente en el trabajo, mal tiempo para un viaje largo, problemas con el coche. Ahora, de pie junto a la familiar cancela de su casa en la calle de los Jardines, donde había vivido los últimos 5 años, Sofía sentía un extraño vacío en el pecho. El día que debería haber sido el más luminoso y feliz de sus 28 años había pasado como de largo, como una película ajena en la que ella interpretaba un papel de extra. Nadie de su círculo cercano sabía siquiera que hoy Sofía Martínez se había convertido en Sofía Serrano. Ni siquiera su vecina, doña Pilar, que siempre se interesaba por sus asuntos,
Estaba sentada junto a su ventana sin sospechar el importante acontecimiento que había tenido lugar en la vida de la chica que vivía al otro lado de la calle. «¿Espera aquí en la cancela? Cariño, voy a por el cava», dijo Javier, dirigiéndose al maletero del coche con pasos medidos y seguros. «Hay que celebrar como es debido un acontecimiento tan importante en nuestra vida». Sofía se apoyó en el frío metal de la cancela, cruzando los brazos sobre el pecho, y observó a su marido. Abrió el maletero con un movimiento preciso y sacó de él una pequeña nevera portátil negra que ella no había visto antes. De allí extrajo con cuidado una botella de cava con una etiqueta dorada y 2 elegantes copas envueltas en un paño blanco. Todo estaba preparado de antemano, pensado hasta el más mínimo detalle, como tantas otras cosas en su relación. Javier siempre planificaba cada paso, sin dejar lugar a la espontaneidad y a las sorpresas que tanto le gustaban a Sofía. Abrió la botella con destreza, el corcho salió disparado con un leve estallido y cayó en la hierba del arcén. Un poco de espuma blanca se derramó sobre el asfalto, dejando manchas húmedas. «Toma, mi amor». Le tendió una de las copas, llena hasta la mitad con el espumoso vino dorado. El líquido chisporroteaba y burbujeaba alegremente, brillando bajo los rayos del sol poniente. Pero Sofía notó algo inusual de inmediato. En el fondo de la copa se asentaban lentamente unas pequeñas partículas blanquecinas, que no se parecían en nada a las burbujas de gas habituales. Parecían tiza molida o una pastilla triturada que alguien hubiera intentado disolver sin removerla por completo. «Javi, ¿qué es esto que hay en mi copa?», preguntó, levantando el cristal a la luz del sol poniente y examinando atentamente el contenido. «¿El qué?». Él miró rápidamente, casi por reflejo, su copa, y luego la suya, en la que el vino estaba completamente transparente. «No veo nada especial, cariño. Seguramente son solo las burbujas de gas que crean ese efecto óptico con la luz». Pero Sofía lo veía con total claridad. Definitivamente no eran burbujas de dióxido de carbono. Algo turbio y extraño se estaba depositando lentamente en el fondo, enturbiando ligeramente la parte inferior del transparente cava dorado. En la copa de Javier no había nada parecido. El vino brillaba y centelleaba como corresponde a un cava de calidad. «Quizás la copa no estaba bien lavada», sugirió ella con inseguridad, mientras seguía girando la copa en sus manos, observando el extraño sedimento. «¡Ay! Se me olvidaba por completo». Javier se dio una palmada en la frente, fingiendo contrariedad. «Tengo que sacar tus cosas y tu bolso del coche. Espera aquí un minutito, mi amor. Ahora mismo lo traigo todo y montamos una verdadera fiesta». Dejó su copa sobre el capó tibio del coche, donde el metal aún conservaba el calor del motor en marcha, y se dirigió de nuevo hacia el maletero abierto. Sofía se quedó sola junto a la cancela, sosteniendo la copa con el contenido sospechoso. El aire de la tarde de octubre se había vuelto notablemente más fresco, y ella se estremeció ligeramente al sentir cómo la brisa se colaba bajo la fina tela del vestido. Al final de la calle, un perro ladraba con entusiasmo, probablemente recibiendo a sus dueños del trabajo, y desde la ventana de una casa vecina llegaban los sonidos apagados de las noticias de la noche en la televisión. Bajó la vista hacia su mano izquierda, donde ahora brillaba una sencilla alianza de oro. Un anillo modesto sin piedras ni adornos que habían elegido la noche anterior en una pequeña joyería de la calle principal. Javier había insistido entonces en los modelos más simples y discretos. Lo importante, Sophie, no es la belleza exterior de la joya, sino los sentimientos sinceros y los compromisos que representa. Pero ahora, en ese momento de calma vespertina, de pie completamente sola junto a su cancela con una copa de cava sospechoso en las manos, escuchando cómo Javier revolvía algo en el maletero, Sofía sintió de repente que algo en esa imagen perfecta de felicidad conyugal no iba como debería. Sofía todavía examinaba el extraño sedimento en la copa cuando oyó el chirrido de la cancela a su espalda. Se giró, esperando ver a su vecina, doña Pilar, que solía salir a esa hora para regar las flores del jardín. Pero en lugar de la familiar figura corpulenta en bata, ante ella había una anciana completamente desconocida. La extraña visitante era de baja estatura, de unos 70 años, con el pelo cano recogido en un apretado moño en la nuca. Llevaba una falda larga y oscura y una chaqueta de punto de color verdoso, y del hombro le colgaba un gastado bolso de cuero. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos, de un azul claro, casi transparente. Miraban a Sofía con tal perspicacia que parecía que veían a través no solo de ella, sino de toda su vida. «Buenas tardes, hija», dijo la mujer con una voz suave pero clara. Hablaba despacio, como si cada palabra tuviera un peso especial. «Perdona que te moleste en un día como este». «Buenas tardes», respondió Sofía, dando instintivamente un paso atrás. Algo en la aparición de aquella mujer la inquietaba, demasiado inesperada y en un momento demasiado oportuno.
Había surgido como de la nada. ¿Usted busca a alguien? La mujer negó lentamente con la cabeza, sin apartar su penetrante mirada del rostro de Sofía. No, hija, te he encontrado a ti, o más bien, me han traído hasta ti. Señaló con un gesto de la cabeza la copa en las manos de la joven. ¿Qué tienes ahí? Cava, respondió Sofía con inseguridad, apretando instintivamente la copa contra su pecho. Nos hemos casado hoy. ¿Casado? La mujer pronunció la palabra con una entonación particular, como si tuviera un significado completamente diferente. ¿Y tu marido te invita a vino? Sí, estamos celebrando. Sofía titubeó. Algo en el tono de la desconocida la hacía sentir incómoda. De repente, la mujer dio un paso brusco hacia adelante, y sus ojos azules brillaron con un fuego interior. ¿No bebas? Hija, bajo ningún concepto bebas el vino de tu marido. Será tu perdición. Las palabras sonaron tan convincentes, con tal seguridad, que un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Miró la copa y luego a la mujer. ¿Qué quiere decir? ¿De qué habla? De que tu vida pende de un hilo y ni siquiera lo sospechas. La mujer hablaba más deprisa, casi en un susurro, mirando constantemente hacia el coche, donde Javier seguía ocupado. Ese hombre no es quien dice ser. Tiene sus propios planes para ti, y en esos planes no hay lugar para una felicidad duradera. Pero, ¿cómo puede usted saberlo? Empezó a decir Sofía, pero la mujer la interrumpió. Sé muchas cosas, hija, más de las que me gustaría. Buscó en su bolso y sacó un pequeño sobre blanco, arrugado por los bordes. ¿Quieres saber la verdad sobre el hombre con el que te has casado? ¿Quieres entender por qué necesitaba esta boda? Sofía miraba el sobre como hipnotizada. Algo dentro de ella, un antiguo instinto de supervivencia, le gritaba que ese encuentro no era casual, que debía escuchar a esa extraña mujer. Entonces, sígueme la corriente, continuó la desconocida, tendiéndole el sobre. Pero rápido, antes de que vuelva. Coge esta carta y léela cuando estés sola. Solo recuerda, después de que sepas la verdad, ya no habrá vuelta atrás. Sofía cogió el sobre mecánicamente. El papel era grueso, de buena calidad, y en el anverso, con una hermosa caligrafía, estaba escrito a Javier Serrano. Pero el nombre estaba tachado y, al lado, con otra letra, se había añadido a su esposa. ¿Quién es usted?, susurró Sofía. ¿De dónde ha sacado esta carta? Soy quien ve lo que está oculto a los demás, respondió la mujer enigmáticamente. Y la carta la escribió una mujer que conoce a tu marido mucho mejor que tú. Una mujer que ya no puede seguir callada. En ese momento, desde detrás del coche, se oyó el sonido del maletero al cerrarse. Javier había terminado sus asuntos y estaba a punto de volver. Ahí viene, susurró la mujer rápidamente. ¿Recuerda? Ni una gota de esa copa. Vierte el contenido en la primera oportunidad que tengas y lee la carta cuando estés segura de que no te ve. Espere, la llamó Sofía. Pero la mujer ya se alejaba de la cancela a paso rápido, como si no fuera una anciana. ¿Cómo se llama? Me llaman de muchas maneras, respondió ella, sin volverse. Algunos me llaman vidente, otros bruja, y otros simplemente Alejandra. Pero eso no importa. Lo que importa es lo que hagas ahora con lo que te he dado. La mujer desapareció al doblar la esquina de la casa de al lado, justo en el momento en que apareció Javier con una pequeña bolsa de viaje en las manos. «Sophie, ¿con quién hablabas?», preguntó él, acercándose. En su voz se percibía una nota de inquietud. «Ah, una vecina que pasaba. Me ha felicitado por la boda», mintió Sofía rápidamente, escondiendo el sobre a su espalda. «Supongo que ha visto mi vestido». Javier la miró atentamente y luego recorrió con la vista la calle vacía. «Qué raro. No he visto a nadie. ¿Y por qué no has bebido todavía? El cava se va a quedar sin gas». Sofía miró la copa en su mano. Las partículas blancas en el fondo se habían vuelto aún más visibles. Giraban lentamente en el líquido dorado. Las palabras de la desconocida resonaban en su cabeza. «No bebas el vino de tu marido. Será tu perdición». «Yo solo quería esperarte a ti», dijo, esforzándose porque su voz sonara natural. «¿No es más bonito beber juntos?». Javier sonrió, pero a Sofía la sonrisa le pareció forzada. «Claro que sí, mi amor. Entonces, hagámoslo ahora mismo». Levantó su copa, y Sofía, mecánicamente, también levantó la suya. El sobre le quemaba la espalda a través de la fina tela del vestido, y las palabras de la extraña mujer no se le iban de la cabeza. ¿Debía creer a una desconocida más que a su propio marido? Pero, entonces, ¿por qué tenía la firme sensación de que ese encuentro podría salvarle la vida? «Por nosotros, por nuestra felicidad», dijo Javier, alzando más la copa. Sus ojos grises seguían atentamente cada movimiento de Sofía, como un depredador observando a su presa. «Por nosotros», repitió ella como un eco, llevándose lentamente la copa a los labios.
Pero en el último momento, cuando el frío cristal ya rozaba su labio inferior, algo dentro de ella se reveló bruscamente. Quizás fue el olor, demasiado fuerte, químico, nada parecido al aroma de un buen cava. O quizás fue simplemente la intuición que gritaba peligro. «Oh, espera», apartó bruscamente la copa de su cara. «Necesito ir al baño urgentemente. Lo siento, pero no puedo aguantar más». Javier frunció el ceño, y por primera vez desde que se conocían, algo desagradable brilló en su mirada. «Sophie, ¿qué son estos caprichos de niña? Justo cuando íbamos a celebrar el día más importante de nuestra vida». 2 minutos, literalmente 2 minutos, le rogó ella con insistencia, dando ya un paso hacia el porche. «Ya sabes que he estado tan nerviosa todo el día que me he olvidado por completo de estas necesidades humanas tan básicas». «Está bien», accedió él, pero en su voz se oía una irritación mal disimulada. «Pero no te entretengas, o el cava se quedará sin gas del todo y arruinaremos la celebración». Sofía subió rápidamente los familiares escalones de madera del porche, que crujieron ligeramente bajo sus pies. Le temblaban las manos mientras introducía la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un suave clic y se encontró en el recibidor de su casa. Allí reinaba el silencio y olía a la familiar calidez del hogar, un ligero aroma al ambientador de lavanda que rociaba por las mañanas y el apenas perceptible olor de la tarta de manzana que había horneado para Javier el día anterior. Entró en el salón, procurando pisar con suavidad para que el parqué no crujiera. Dejó la copa sobre la superficie de cristal de la mesa de centro. El cristal tintineó y las partículas blanquecinas del fondo se arremolinaron ligeramente. Con manos temblorosas, sacó de debajo del vestido el sobre arrugado que le había quemado la piel durante todo el trayecto desde la cancela hasta la casa. El papel era ciertamente de buena calidad, grueso y agradable al tacto. El sobre ya estaba cuidadosamente abierto. Alguien lo había cortado con un cuchillo afilado o una cuchilla por el borde superior. Sofía extrajo con cuidado una hoja doblada en 4 del mismo papel de color crema y la desdobló lentamente. La caligrafía era decididamente femenina, pulcra, con letras redondeadas, pero en algunos lugares la tinta estaba corrida, como si la persona que escribía hubiera estado llorando, y en otros, las letras temblaban, delatando la intensa agitación de la autora. «Querido Javi», comenzaba la carta con tinta azul oscuro. Al ver ese encabezamiento, el corazón de Sofía se le encogió en el estómago. «Ya no puedo seguir callada y fingir que no pasa nada. No puedo mirar tranquilamente cómo te preparas para destrozar la vida de otra chica inocente por el maldito dinero. Cuando me contaste por primera vez tu plan con Sofía Martínez, pensé que solo bromeabas, con tu cinismo habitual. Pero ahora me doy cuenta de que estás dispuesto a todo por la herencia de su tía, María Pilar». Las manos de Sofía temblaron aún más. Su tía María Pilar era, en efecto, una mujer muy adinerada, propietaria de 3 pisos en el centro de Madrid, una gran casa rural en una urbanización de lujo y una cuenta bancaria considerable. Pero, ¿cómo podía una desconocida saber tantos detalles sobre su familia? Y lo más importante, ¿de dónde sabía Javier lo del testamento de la tía, en el que Sofía era la única heredera? ¿Recuerdas cómo te reías hace 2 meses, contándome que esa tonta ingenua ni siquiera sospecha para qué estás con ella? Que cree ciegamente en tu amor sincero, como una niña pequeña cree en los cuentos de príncipes y princesa. Dijiste entonces que engañarla sería más fácil que quitarle un caramelo a un niño confiado. Cada palabra era como un martillazo. Sofía cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas calientes asomaban y comenzaban a escocerle en los párpados. ¿Acaso toda su relación, todas las tiernas palabras que él le decía por las noches, todas las promesas de un futuro juntos, había sido todo una mentira? ¿Realmente había sido tan tonta e ingenua? Pero cuando hace 3 días me hablaste del veneno, Javi, eso ya es demasiado, incluso para ti. Entiendo que sigas enfadado conmigo por haber decidido romper nuestra relación. Entiendo que necesites dinero desesperadamente después de aquel negocio de construcción fallido con tu hermano André, que te dejó con deudas enormes. Pero asesinar a una persona inocente, ¿de verdad estás dispuesto a envenenar a esa pobre chica justo después de la boda para convertirte en el heredero legal de su fortuna? Sofía sintió que las piernas le flaqueaban y se dejó caer en un mullido sillón. El corazón le latía tan desbocado que parecía que sus golpes resonaban por toda la casa. Veneno. Así que sus sospechas sobre el extraño sedimento blanquecino en la copa eran totalmente acertadas. Javier iba a envenenarla. Sé que compraste cianuro de potasio a través de tu amigo químico, ese tal Víctor, el mismo que te ayudó con los documentos falsos para la constructora. Sé que planeas echarlo en el cava justo después de la firma oficial del matrimonio en el registro. ¿Me contaste tu plan en detalle? Hacer que todo pareciera un repentino ataque al corazón, producto de la felicidad y la emoción de la joven esposa.
Y en 6 meses, 1 año, cuando las aguas se calmen y el caso se cierre, obtendrás acceso a la herencia como el único heredero legal de la difunta cónyuge. Sofía inspiró con dificultad, dándose cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Si no hubiera sido por la aparición de esa extraña mujer en la cancela, si no hubiera sido por su advertencia, ahora mismo estaría yaciendo muerta, y Javier estaría de pie junto a su cuerpo, fingiendo ser un marido desconsolado y derramando lágrimas de cocodrilo para la ambulancia que él mismo habría llamado. Javi, te quise durante 3 años. 3 largos años estuve a tu lado, apoyándote en todas tus iniciativas, perdonándote las infidelidades con esas chicas a las que llamabas clientas, perdonando tus mentiras sobre viajes de negocios cuando desaparecías durante semanas. Te perdoné incluso que me dejaras sin dar explicaciones para llevar a cabo este plan monstruoso. Pero el asesinato de una chica inocente que confía en ti y se considera sinceramente feliz es algo con lo que nunca podré. Sofía releyó ese párrafo 2 veces, tratando de asimilar la magnitud del engaño. Durante 3 años había estado saliendo con otra mujer. 3 años construyendo una relación con ella mientras, en paralelo, buscaba a una víctima rica e ingenua. Y ella, Sofía Martínez, se había convertido en el objetivo perfecto para sus planes. No puedo vivir con la idea de que mi silencio te está ayudando a convertirte en un asesino a sangre fría. No puedo dormirme cada noche sabiendo que en algún lugar hay una chica que cuenta los días para su boda sin sospechar que será el último día de su vida. La carta estaba firmada con una caligrafía enérgica, Catalina, y al final del todo, con letras temblorosas, se había añadido una postdata. Pede si te ocurre algo después de leer esta carta. Ten en cuenta que he dejado copias de todas nuestras conversaciones, grabaciones de nuestras llamadas y esta misma carta en manos de mi mejor amiga, Lucía Moreno. Ella sabe qué hacer y a quién acudir. Tu muerte no quedará impune. Sofía dobló lentamente la carta, todavía sin poder creer lo que veían sus ojos. Las manos le temblaban tanto que el papel susurraba. Qué ciega había estado, que estúpidamente había creído cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. Ahora todo encajaba, su categórica negativa a conocer a sus amigos y a sus padres, la extraña prisa por casarse y la insistencia con la que le preguntaba constantemente por su tía María Pilar, su salud y su testamento. Incluso su encuentro en el gimnasio había sido planeado. Elena, quien los presentó, le confesó más tarde que una mujer se le había acercado y le había pedido que le presentara a su amiga un joven apuesto. Sofía pensó entonces que había sido un gesto encantador. Una desconocida que quería arreglarle la vida sentimental a la amiga de Elena. Y resultó que era parte de un plan. Desde la ventana llegó su voz, impaciente y ligeramente irritada. Sophie, te has quedado dormida ahí dentro. Venga, sal ya, que el cava está completamente caliente. Sofía escondió rápidamente la carta en un cajón de la cómoda, debajo de una pila de ropa, donde era poco probable que a Javier se le ocurriera buscar. Cogió la copa con el cava envenenado y la miró con repugnancia. Esas partículas blanquecinas en el fondo debían haber sido la causa de su muerte. Fue a la cocina y vertió con cuidado el contenido en el fregadero, abriendo el grifo para arrastrar cualquier rastro del veneno. Luego enjuagó la copa y la llenó con un poco de zumo de manzana del frigorífico, mezclado con agua con gas de una botella. El líquido adquirió un color dorado y ligeramente burbujeante. De lejos, podía pasar por cava. El corazón todavía le latía como un tambor cuando salió al porche. Tenía que controlarse, fingir que no había cambiado nada, al menos hasta que se le ocurriera cómo salir viva de aquella trampa. Javier estaba junto a la cancela, tamborileando impacientemente con los dedos sobre los barrotes de metal. En su rostro se leía una contrariedad mal disimulada. Al verla, forzó su sonrisa habitual, pero para Sofía ahora parecía falsa, depredadora, como la mueca de un lobo. Bueno, por fin, dijo con alegría fingida. Ya empezaba a preocuparme en serio, pensaba que te habías desmayado de la emoción. Perdona, cariño, respondió ella, esforzándose por que su voz sonara natural y despreocupada. Ya sabes cómo somos las chicas, tardamos una eternidad en arreglarnos. Quería retocarme el maquillaje y el peinado, pero por dentro, todo en ella bullía de rabia, asco y un terror animal. Este hombre, a quien le había confiado su vida, su corazón, su futuro, a quien consideraba el amor de su vida, había planeado fríamente su asesinato por dinero. Y si no hubiera sido por la afortunada casualidad en forma de aquella misteriosa mujer, la vidente, como se había llamado a sí misma, ahora Sofía yacería muerta con su vestido de novia blanco. Bueno, mi querida esposa, ¿podemos por fin celebrar nuestra felicidad? Javier levantó su copa y, a la luz de la farola que acababa de encenderse, su rostro le pareció a Sofía diferente, más duro, más depredador. Claro que sí, cariño, respondió ella,
levantando su copa y esforzándose porque su voz sonara alegre. Pero por dentro, todo era un hervidero de rabia y miedo. Qué bien interpretaba el papel de hombre enamorado. Qué sincero parecía cuando hablaba de amor y de un futuro junto. Por nosotros, por nuestro largo y feliz futuro, pronunció Javier solemnemente, mirándola directamente a los ojos. Sofía se llevó la copa a los labios, pero en el último instante se giró bruscamente, tapándose la boca con la mano. ¡Ay! Perdona. Se inclinó y derramó el contenido de la copa en la hierba junto a la cancela, fingiendo que tenía náusea. Creo que he estado demasiado nerviosa hoy. Se me ha revuelto el estómago por completo. El rostro de Javier cambió al instante. La sonrisa desapareció y sus ojos grises se volvieron fríos. ¿Qué haces, Sofía? Es nuestro cava nupcial. Lo siento. De verdad que me encuentro mal. Siguió sujetándose el estómago, fingiendo malestar. Debe ser por los nervios y el cansancio. Mejor entremos en casa. Prepararé un té. No, dijo él bruscamente, y en su voz aparecieron notas metálicas. Es decir, claro. Si te encuentras mal, pero quizás al menos un sorbo por la tradición. Sofía miró atentamente a su marido. Ahora que sabía la verdad, veía lo que antes había confundido con preocupación. No era amor, era el deseo de llevar a cabo su plan. En su mirada se leía el pánico. El plan se estaba desmoronando. Javi, ¿por qué insistes tanto?, preguntó ella de la forma más inocente posible. ¿Acaso no da igual cuando bebamos? Ahora somos marido y mujer. Tenemos toda la vida por delante para celebrar. Javier se quedó desconcertado por un segundo, pero rápidamente se recompuso. ¿Tienes razón? Por supuesto. Es solo que me había preparado tanto para este momento. Había elegido el cava, quería que todo fuera perfecto. ¿Y de dónde has sacado esta botella? Sofía decidió arriesgarse y hacer una pregunta directa. No recuerdo que compráramos cava. La compré ayer de camino a casa, respondió él demasiado rápido. En esa tienda junto a la gasolinera. Quería darte una sorpresa. Mentira. Sofía lo sintió con todo su ser. Ayer por la tarde habían estado juntos hasta tarde, eligiendo los anillos, y luego se habían quedado en casa, hablando del día siguiente. Él no había ido a ninguna parte. Javi, háblame de tu trabajo, continuó ella, decidida a indagar más a fondo. ¿Cuentas tampoco a qué te dedicas exactamente en esa empresa? Javier se tensó de nuevo. ¿Qué hay que contar? Programación. Como todo el mundo. Escribo código. Pruebo programas. ¿Y cómo se llama la empresa y dónde está? Sophie. ¿A qué viene este interrogatorio? En su voz apareció la irritación. Acabamos de casarnos y me sometes a un examen. Es simple curiosidad, insistió ella con suavidad. Al fin y al cabo, ahora soy tu esposa. Quiero saber más de tu vida. Por cierto, ¿por qué no hemos conocido nunca a tus compañeros de trabajo? Tampoco conozco a tus padres. El rostro de Javier se ensombreció por completo. Mis padres murieron hace mucho tiempo. ¿Y mis compañeros qué preguntas son esas? Sofía, ¿de verdad es tan importante conocer a cada programador de mi departamento? ¿Y con quién salías antes de conocerme? Sofía se atrevió a hacer la pregunta más peligrosa. Nunca me has hablado de tus relaciones pasadas. Javier guardó silencio. Luego dejó lentamente su copa sobre el capó del coche y dio un paso hacia ella. Sofía, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente has empezado a hacer todas estas preguntas? Llevamos 8 meses juntos y nunca te había interesado. Quizá porque hace 8 meses era una tonta ingenua. Las palabras se le escaparon sin querer. El silencio se tensó entre ellos como una cuerda a punto de romperse. Javier se irguió lentamente y su rostro se volvió completamente frío. ¿De dónde has sacado esas palabras, Sofía? ¿Quién te ha hablado de una tonta ingenua? El corazón de Sofía dio un vuelco. Se había delatado. Esas palabras eran de la carta de Catalina. Nadie me lo ha dicho, intentó arreglarlo. ¿Se me ha ocurrido a mí? No me mienta. Su voz se volvió baja y peligrosa. Esas palabras te las ha dicho alguien. ¿Y, a juzgar por tu reacción? Alguien que sabe más de lo que debería. Javier dio otro paso hacia ella y Sofía retrocedió instintivamente hacia el porche. Sophie, te lo preguntaré una vez más. ¿Quién ha hablado contigo mientras yo no estaba? Y no me hables de la vecina. He visto perfectamente que no había nadie en la calle. Javi, me estás asustando, susurró ella, sin dejar de retroceder hacia la casa. ¿Y tú me estás enfadando? Elevó la voz bruscamente. 8 meses he invertido en nuestra relación. 8 meses aguantando tus caprichos y tu ingenuidad. Y ahora, en el día más importante, de repente empiezas a comportarte como una paranoica. ¿Invertido? Repitió Sofía. Es una palabra interesante, como en un proyecto empresarial. Javier se detuvo en seco, dándose cuenta de que había vuelto a decir demasiado. Pero ya era tarde. La máscara había caído por completo. De acuerdo, dijo lentamente,
y ahora en su voz no quedaba ni rastro de su antigua ternura. Si eres tan lista, si haces preguntas tan acertadas, significa que alguien te ha ayudado a serlo. ¿Quién ha sido? ¿Sofía? ¿Catalina? Al oír ese nombre, a Sofía le flaquearon las piernas. Así que él sabía que Catalina podría haberla advertido. No conozco a ninguna Catalina, intentó mentir. Claro que no la conoces, sonrió Javier con desdén, pero su sonrisa era aterradora. Simplemente, una hada madrina ha venido volando y te ha contado toda la verdad sobre tu apuesto príncipe. Sí, Sophie, te ha contado que tu marido no es programador, sino un simple estafador. Que salió con Catalina durante 3 años y la dejó por una rica heredera. Que todo vuestro amor es un teatro por el dinero de tu tía. Sofía guardaba silencio, sintiendo como gotas de sudor frío le recorrían la espalda. ¿Y también te ha contado lo del cava?, continuó Javier, acercándose lentamente, sobre que allí había algo más que vino. La niña lista se ha dado cuenta y no se ha bebido el veneno. Lástima que eso no te ayudará a salvarte. ¿Qué quieres decir? La voz de Sofía temblaba. Pues que el plan ha cambiado un poco, mi querida esposa. Si no quieres morir envenenada, encontraremos otra forma. Un accidente, por ejemplo, se cayó por las escaleras de su propia casa el día de su boda. ¡Qué trágico! ¡Qué romántico! Javier ya estaba a 2 pasos de ella cuando Sofía se giró bruscamente y corrió hacia la puerta de la casa. Sofía corrió hacia la puerta principal, pero las manos le temblaban tanto que la llave no acertaba a entrar en la cerradura. El metal tintineaba contra el metal, y el corazón le martilleaba en la garganta. A su espalda oía los rápidos pasos de Javier sobre la gravilla del camino. «Sophie, ¿a dónde vas corriendo?». Su voz sonaba casi alegre, pero en esa alegría había algo terriblemente retorcido. ¿Acaso se comportan así los recién casados en su primera noche de bodas? Finalmente, la llave giró y Sofía irrumpió en el recibidor, cerrando la puerta de golpe tras de sí y echando el cerrojo. Pero sabía perfectamente que eso no lo detendría por mucho tiempo. Javier tenía su propio juego de llaves, el que ella misma le había dado hacía un mes. Las manos le seguían temblando mientras cogía el teléfono de la repisa del recibidor. Marcó el 091, pero la línea comunicaba. Volvió a intentarlo. El mismo contestador automático sobre la alta ocupación de los operadores. «No puede ser», susurró al auricular. Justo ahora, cuando su vida pendía de un hilo, el pomo de la puerta giró. Javier intentaba entrar. «Sophie, abre la puerta». Su voz se había vuelto completamente diferente, fría, profesional. «No compliques las cosas. Somos gente civilizada. Podemos hablarlo todo tranquilamente». Sofía retrocedió hacia el interior de la casa, sin apartar la vista de la puerta. Le oía manipular las llaves. El tintineo del metal resonaba en el silencio de la casa al anochecer. Subió al 2.º piso, intentando caminar de puntillas para que el suelo no crujiera. En el dormitorio se encerró con llave. La frágil cerradura, que normalmente solo servía para tener privacidad, era ahora su única protección. Las manos todavía le temblaban cuando intentó de nuevo llamar a la policía. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. «Sophie, ya estoy en casa», gritó Javier desde abajo, y su voz era una espeluznante parodia de la idílica vida familiar. «¿Dónde está mi amada esposa? ¿Acaso se esconde de su marido el día de su boda?». Finalmente, una voz real respondió al otro lado de la línea. «Policía Nacional, dígame, ayúdenme, por favor», susurró Sofía al teléfono. «Mi marido quiere matarme. Me he encerrado en el dormitorio, pero él ahora». «Dígame su dirección», dijo el operador con claridad. «Calle de los Jardines, 15. Es una casa unifamiliar. Por favor, vengan rápido. Una patrulla va de camino. No cuelgue. Manténgase a la línea». Desde abajo se oyeron pasos en la escalera. Lentos, medidos. Javier no tenía prisa. Sabía que ella no tenía escapatoria. «Sophie, ¿a qué vienen estos juegos de niños?». Su voz se acercaba. «Sabes perfectamente que la puerta del dormitorio no me va a detener. ¿Recuerdas que la arreglamos juntos el mes pasado?». La cerradura se sujeta con 2 tornillos pequeños. Sofía miró a su alrededor. La ventana del dormitorio daba al patio trasero, pero un 2.º piso era demasiado alto para saltar. Podría romperse las piernas o algo peor. Debajo de la cama era demasiado obvio. En el armario tampoco era una opción. «El agente de policía está al teléfono», susurró al auricular. «Está subiendo. Tengo pruebas de sus intenciones. Una carta de su ex». El pomo de la puerta giró. Luego se oyó un golpe seco. Javier estaba probando la resistencia de la cerradura. «Señora Martínez, resista», dijo la voz en el teléfono. «La patrulla llegará en 5 minutos. ¿Tiene alguna posibilidad de abandonar la habitación?». «No. Estoy en el 2.º piso. La ventana está demasiado alta».
Otro golpe en la puerta. La cerradura crujió lastimeramente. Sophie, no me obligues a romper la puerta. Javier hablaba muy cerca, como si tuviera la frente apoyada en la superficie de madera. Sabes que no me gusta estropear las cosas, especialmente en tu casa, aunque ahora es nuestra, ¿verdad? Como todo tu patrimonio. Sofía retrocedió hacia la ventana. En el cristal se reflejaba su rostro pálido. Al otro lado, las sombras del atardecer se espesaban lentamente. A lo lejos, un perro ladraba y los coches circulaban por una calle vecina. La vida seguía su curso, mientras que aquí, en este dormitorio, se decidía su destino. Tercer golpe. La cerradura se resquebrajó. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continuó Javier. Que de verdad te he cogido un poco de cariño en estos meses. Has resultado ser más dulce de lo que esperaba. ¿Y más lista también? Como se ha visto hoy. Pero eso no cambia nada, ¿entiendes? He invertido demasiado esfuerzo en este proyecto. ¿Proyecto?, susurró Sofía al teléfono. Llama a nuestra boda un proyecto. Lo estamos grabando todo, le aseguró el operador. Siga hablando con él, que diga más cosas. Cuarto golpe. La puerta crujió. Javi, dijo Sofía en voz más alta. ¿Sabe Catalina que estás aquí? ¿Sabe que has decidido pasar al plan B? Al otro lado de la puerta se hizo el silencio. Catalina, dijo él lentamente. Así que de verdad hablaste con ella. Interesante. ¿Dónde te encontró? Estaba seguro de que después de nuestra última conversación se asustaría y se iría a algún lugar lejano. ¿Quizás simplemente no quería ser cómplice de un asesinato? Javier se rió. Una risa corta y malévola. ¿Cómplice? Sophie, si fue ella la ideóloga. Fue Catalina la primera que propuso encontrar a una chica rica e ingenua y casarse con ella. Fue ella quien investigó a tu familia, quien descubrió lo de tu tía María Pilar y su testamento. Fue ella quien ideó cómo acercarme a ti a través de una conocida común en el gimnasio. El mundo se puso patas arriba. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Así que incluso su encuentro había sido una farsa. Incluso aquel día en el gimnasio, cuando Elena los presentó, había sido parte del plan. Pero luego la tonta se enamoró, continuó Javier. Imagínate, idea un plan y luego decide que debo elegirla a ella en lugar del dinero. Cuando le expliqué que era una cuestión de principios, que habíamos llegado demasiado lejos para detenernos, montó una escena, dijo que no permitiría que te matara. Quinto golpe. La puerta cedió. ¿Dónde está la policía?, susurró Sofía al teléfono. Están llegando a su calle. Un minuto más, pero cambió de opinión, ¿verdad?, le gritó Sofía a Javier. Catalina decidió avisarme de todos modos. Catalina está muerta, informó él con calma. Ayer por la noche. Un desgraciado accidente de tráfico. Muy triste. Una joven que perdió el control del coche y se salió de la carretera. Sofía sintió náuseas. Así que la carta la escribió antes de morir. Se dio cuenta de que Javier también la mataría a ella si se interponía. Sexto golpe. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Javier. El pelo revuelto, el rostro enrojecido por el esfuerzo y, en la mano, un cuchillo de cocina que había cogido de abajo. Bueno, pues volvemos a encontrarnos, mi querida esposa, dijo, entrando en la habitación. Qué final tan inesperadamente intenso para nuestro día de bodas. En ese momento, abajo empezaron a sonar sirenas. El sonido se hacía cada vez más fuerte, y el rostro de Javier se contrajo de rabia. Has llamado a la policía. Niña lista. Pero no llegarán a tiempo. Dio un paso adelante, empuñando el cuchillo. ¡Alto!, gritó Sofía, pegando la espalda a la ventana. No te acerques, ya están aquí. ¿Sabes qué les diré? Javier hablaba rápido, nervioso. Que mi mujer se volvió loca por el estrés de la boda. Me atacó con un cuchillo y yo me defendí. Lamentablemente, no pude salvarla. Abajo, las puertas de los coches se cerraron de golpe, se oyeron voces y pasos rápidos sobre la grava. Policía, abran la puerta. Resonó una voz potente desde abajo. Javier se precipitó a la ventana. Miró y vio a dos agentes uniformados en el patio. Uno de ellos hablaba por la radio. El otro se dirigía a la puerta principal. ¡Mierda!, siseó, volviéndose hacia Sofía. Pero esto no cambia nada. Si yo no consigo tu dinero, al menos tú tampoco lo disfrutarás. Se abalanzó sobre ella, pero Sofía logró esquivarlo a un lado. El cuchillo silbó en el aire, justo donde un segundo antes había estado su pecho. ¡Socorro! Está aquí, en el segundo piso, gritó a pleno pulmón. Abajo se oyeron pasos pesados subiendo la escalera. Ciudadano, salga con las manos en alto, gritó una voz masculina. Javier corrió hacia la puerta del dormitorio, con la clara intención de bloquearla, pero ya era tarde. En el umbral apareció un agente de policía alto con una pistola en la mano. Suelte el arma, manos a la cabeza. Javier se quedó paralizado, todavía empuñando el cuchillo.
En su rostro se dibujaba la rabia y la desesperación de un hombre cuyo plan se había derrumbado en el último momento. He dicho, suelte el arma, repitió el policía con más dureza. El cuchillo cayó al suelo con un chasquido metálico. Manos a la cabeza. Despacio. Javier levantó las manos de mala gana, pero en sus ojos aún ardía una llama de maldad. «Agente, ha habido un malentendido. Mi mujer no se encuentra bien. Ha tenido una crisis nerviosa». Intentaba calmarla. «Miente», gritó Sofía. «Tengo pruebas. Una carta de su cómplice». El segundo policía, un chico joven con ojos atentos, se acercó a Sofía. «¿Dónde está esa carta?» «En la cómoda, en el cajón de la ropa interior. Es un sobre blanco». Mientras el joven agente buscaba la carta, el sargento le ponía las esposas a Javier, que seguía fingiendo no entender nada. «Esto es absurdo. Nos hemos casado hoy». Se suponía que era una celebración, y de repente ella ha empezado a comportarse de forma extraña, a decir cosas sobre veneno en el cava. «¿Y había veneno en el cava?», le preguntó el policía a Sofía. «Sí, lo tiré por el fregadero. La encontré», dijo el joven agente, desdoblando la carta. Recorrió el texto con la mirada y su rostro se puso serio. «Sargento Sánchez, aquí se describe realmente un plan de asesinato, y se menciona cianuro de potasio». El sargento cogió la carta, la leyó rápidamente y miró a Javier con otros ojos. «Ciudadano Serrano, queda detenido bajo sospecha de intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio». «Es una falsificación», gritó Javier. Pero en su voz ya se notaba el pánico. «No conozco a ninguna Catalina. ¿Son todo invenciones de mi mujer? Está mentalmente enferma». «Catalina Fuente, 27 años», dijo el sargento con calma, consultando sus notas. «Falleció ayer en un accidente de tráfico en la A2. Una coincidencia muy extraña, teniendo en cuenta el contenido de la carta». El rostro de Javier palideció. Se dio cuenta de que la policía ya sabía más de lo que él esperaba. Pablo se dirigió a su joven colega. «Llama a la científica. Hay que recoger y analizar la botella de cava y las copas». Sofía se dejó caer lentamente en el sillón, sintiendo como la adrenalina abandonaba gradualmente su cuerpo. Le temblaban las piernas y las manos, pero lo peor ya había pasado. «Señora Serrano», se dirigió a ella el sargento. «Tendrá que prestar una declaración detallada, pero podemos hacerlo mañana en comisaría. Ahora llamaremos a una ambulancia para que comprueben su estado». «Estoy bien», susurró ella. «Es solo que no puedo creer que todo esto haya pasado de verdad». Se llevaban a Javier, y él se volvió para mirarla por última vez. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que ahora vivirás feliz? Pasarás toda tu vida temiendo a cada hombre que se te acerque. Pasarás toda tu vida sospechando que solo quieren tu dinero». «Cállese», dijo bruscamente el policía, empujándolo hacia la puerta. Pero las palabras de Javier la hirieron en lo más profundo. Sofía sabía que, en parte, tenía razón. Su confianza en la gente había sido socavada, quizás para siempre. 2 horas después, la casa estaba vacía. La policía científica había tomado todas las muestras necesarias. La policía había terminado la inspección inicial. Los médicos se aseguraron de que Sofía no había sufrido daños físicos. Se quedó sola en la casa que esa misma mañana le había parecido el comienzo de una nueva vida feliz, y que ahora era un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Sobre la mesa de la cocina estaba el certificado de matrimonio. Mañana le esperaban más interrogatorios, un juicio, el divorcio. Pero lo más importante era que estaba viva, y por eso tenía que dar las gracias a la extraña mujer que había aparecido en la cancela como un ángel de la guarda. Fuera quien fuese, una vidente, como se había llamado, o simplemente una persona compasiva, le había salvado la vida. Y ahora le tocaba aprender a vivir de nuevo con esta terrible pero importante lección sobre lo engañosas que pueden ser las apariencias humanas y lo crucial que es confiar en la propia intuición. Habían pasado 8 meses desde aquella terrible tarde de octubre. Sofía estaba de pie junto a la ventana de su piso, el mismo que su tía María Pilar le había dejado en herencia y por el cual Javier había estado dispuesto a matar. Ahora, en un cálido día de junio, con el sol inundando las calles de una luz dorada, aquellos acontecimientos parecían una pesadilla. El juicio había terminado hacía 3 meses. Javier fue condenado a 15 años de prisión por intento de asesinato, estafa y por su implicación en la muerte de Catalina Fuente. Los análisis confirmaron la presencia de cianuro en las muestras de tierra junto a la cancela, y una investigación detallada reveló todo el plan, cómo él y Catalina habían estudiado a posibles víctimas, cómo habían orquestado el encuentro y cómo planeaban apoderarse de la herencia. En el teléfono de Javier encontraron conversaciones con el químico al que le compró el veneno y fotos de los documentos de Sofía, que había fotografiado en secreto cuando se quedaba en su casa.
Piensas demasiado en el pasado, dijo una voz suave a su espalda. Sofía se giró y sonrió. Alejandro estaba en el umbral de la cocina con 2 tazas de café aromático en las manos. Alto, de pelo claro y con unos amables ojos castaños. Era la antítesis de Javier. Se habían conocido hacía 4 meses en la biblioteca, donde Sofía pasaba mucho tiempo leyendo libros de psicología, tratando de entender cómo había podido equivocarse tanto con una persona. No pienso en el pasado, replicó ella, aceptando la taza. Pienso en cómo todo podría haber sido diferente, pero sucedió exactamente como debía suceder. Alejandro se sentó a su lado en el sofá. Y estás viva. Y se ha hecho justicia. Alejandro trabajaba como psicólogo en un centro de rehabilitación. Fue él quien ayudó a Sofía a superar las secuelas de aquel trauma. Primero, acudió a él como especialista, por recomendación de una amiga. Luego se hicieron amigos, y después Sofía todavía no podía creer que fuera capaz de confiar en alguien de nuevo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo ella, acomodándose. ¿Aquella mujer? ¿La vidente? ¿Cómo se llamó? Todavía no entiendo cómo se enteró del plan de Javier. Durante esos meses, Sofía había intentado encontrar a su salvadora muchas veces. Había preguntado a los vecinos, buscado por todo el barrio, incluso había puesto un anuncio en el periódico local. Pero la mujer parecía haberse desvanecido en el aire. ¿Quizás era realmente una vidente?, sugirió Alejandro con una leve sonrisa. Algunas personas sienten el peligro a distancia. ¿O conocía a Catalina?, reflexionó Sofía. Quizás Catalina logró contarle a alguien el plan antes de morir. O incluso le pidió a alguien que me avisara si le pasaba algo. O quizás, simplemente, el destino decidió que debías vivir. Alejandro tomó su mano entre las suyas y te envió ayuda en el momento más necesario. Sofía miró sus dedos entrelazados. Hacía un mes, Alejandro le había pedido que se casara con él. De forma sencilla, honesta, sin pompa ni teatralidad. Estaban sentados en la misma cafetería donde Javier le había contado en su día historias inventadas sobre su trabajo y su familia. Pero ahora todo era diferente. Alejandro conocía todo su pasado, sabía de sus miedos y dudas, y esperó pacientemente a que estuviera lista para abrir su corazón de nuevo. He estado pensando en ello toda la semana, dijo en voz baja. En tu propuesta. Alejandro se tensó, pero no la apresuró a responder. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? No es que tú puedas resultar ser un engaño. En estos meses he aprendido a reconocer la mentira. Me asusta que yo pueda no ser digna de tu amor. Sophie. No. Escúchame. Se giró para mirarlo. Durante 8 meses viví con un hombre que me despreciaba, me consideraba una tonta, planeaba matarme. ¿Y yo no sentí nada? Ni la más mínima sospecha. ¿Y si algo dentro de mí está roto? ¿Y si no sé amar de verdad? Alejandro la abrazó en silencio, y ella sintió como la tensión abandonaba su cuerpo. ¿Sabes amar?, dijo él en voz baja. Lo veo cada día en cómo cuidas de la gata de la vecina que se ha instalado en tu casa. En cómo te preocupas por tus alumnos en el colegio. En lo agradecida que estás a esa mujer desconocida que te salvó. Eso no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El amor no son solo sentimientos románticos. Es la capacidad de ver en otro ser algo valioso y cuidarlo. Y tú sabes cuidar. Sofía cerró los ojos. En los últimos meses, realmente se había convertido en otra persona. Había vuelto a su trabajo como maestra de primaria, la profesión que había dejado por influencia de Javier, quien la convenció de que no debía trabajar con niños. Había hecho nuevos amigos, restablecido la relación con sus padres, a quienes Javier la había alejado gradualmente. Había aprendido a vivir para sí misma, no para cumplir las expectativas de otro. Sí, dijo, abriendo los ojos. Mi respuesta es sí. Alejandro sonrió tan felizmente como si escuchara esas palabras por primera vez, aunque la propuesta había sido hacía un mes. Pero quiero una boda sencilla, añadió ella. ¿Con nuestros padres? ¿Nuestros amigos? Con un vestido blanco y un ramo de rosa. Con todo lo que me fue negado la otra vez. Todo lo que tú quieras. Estaban sentados, abrazados, mirando por la ventana la ciudad veraniega, cuando sonó el interfono. Sofía frunció el ceño. No esperaba a nadie. ¿Sofía Martínez? Se oyó una voz femenina desconocida en el auricular. Sí, soy yo. Soy María, la nieta de Alejandra Medina. Mi abuela me pidió que le entregara una cosa. El corazón de Sofía dio un vuelco. Alejandra Medina. ¿No era así como se llamaba aquella mujer? ¿La abuela Alejandra? ¿Cómo se había presentado? Pase, por favor. Es el piso 15. Unos minutos después, llamaron a la puerta. En el umbral había una chica de unos 20 años, con un rostro amable y unos familiares ojos azul claro. Mi abuela falleció hace una semana, dijo sin preámbulo. Llevaba mucho tiempo enferma, pero aguantaba. Antes de morir,
Me pidió que la encontrara y le entregara esto. La chica le tendió un pequeño cofre de madera. ¿Y cómo supo su abuela de los planes de mi exmarido?, preguntó Sofía con voz temblorosa. María sonrió con tristeza. Mi abuela era una mujer increíble. Pasó toda su vida ayudando a gente en apuros. Tenía un don. Sentía cuando alguien estaba en peligro. El día que se encontró con usted, pasaba por aquí y sintió que algo no iba bien en esta casa. ¿Pero la carta? ¿De dónde sacó la carta de Catalina? Catalina Fuentes era vecina nuestra, explicó María. El día antes de morir vino a ver a mi abuela, se lo contó todo y le pidió ayuda. Dijo que temía que Javier también la matara si se interponía. Mi abuela le prometió que si a Catalina le pasaba algo, la avisaría a usted. Sofía abrió el cofre. Dentro había una sencilla cadena de plata con una pequeña cruz. Mi abuela dijo que esto la protegería de la mala gente, añadió María. Quería asegurarse de que usted estaba bien. Dígale, Sofía se sintió cohibida. Es decir, dígale en su tumba que le estoy muy agradecida, que me salvó la vida y me dio la oportunidad de encontrar la felicidad de verdad. Después de que María se fuera, Sofía se quedó sentada un largo rato con el cofre en las manos. Alejandro la abrazaba en silencio, comprendiendo que ese momento era muy importante para ella. ¿Ves?, dijo él finalmente. El destino realmente cuidó de ti. No te envió solo una salvación, sino a una persona que sentía el dolor ajeno como propio. Sofía se puso la cadena. La cruz estaba tibia, como si guardara una parte del alma de aquella mujer extraordinaria. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, dijo ella. Javier se equivocaba. No voy a pasarme la vida con miedo y sospechando, porque en el mundo no solo hay gente que quiere hacer daño. También hay quienes están dispuestos a arriesgarse por salvar a otros. Hay quienes aman sinceramente y esperan con paciencia ser correspondido. Miró a Alejandro. Hay quienes merecen nuestra confianza. Esa noche pasearon por el parque, planeando la boda. Una boda sencilla y honesta, con la gente que de verdad les deseaba felicidad. Sofía pensaba en el largo camino que había recorrido desde aquel terrible día de octubre hasta esta luminosa tarde de junio. Un camino a través del dolor, el miedo y la desconfianza hacia una nueva comprensión de que el amor verdadero no exige sacrificios ni engaños, que la felicidad puede ser sencilla y honesta. Y en algún lugar del cielo, la abuela Alejandra seguramente sonreía, viendo que su acto de salvación no había sido en vano, que la vida que había ayudado a preservar se había llenado de sentido y alegría. Porque los verdaderos milagros no ocurren cuando tenemos suerte, sino cuando aparecen personas dispuestas a tendernos una mano en la hora más oscura.